Dolores de las cervicales y de los hombros, ¿cómo los manejas? Si estás usando corticosteroides para tratar el dolor, cuidado con eso. Una persona que sufra de una condición autoinmune, ¿las células madre tú crees que van a ir disminuyendo de cantidad? Hay una aceleración de la disminución de las células madre, completamente. Conforme vamos envejeciendo, ¿estas células madre qué ocurre con ellas? Muerte celular. ¿Y el dolor crónico de espalda, doctor de la Hoz, se puede curar? Con estas nuevas técnicas que tenemos y hemos desarrollado, sí se puede curar. Cómo curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctor Carlos de la Hoz, bienvenido a Cómo Curar. Muchísimas gracias, doctora Coco, por tenerme aquí. Un saludo también a tu audiencia y estoy muy encantado de estar aquí con ustedes. Carlos, tú eres un pionero en la investigación de las células madre. He oído hablar mucho de ellas, creo que la audiencia también ha oído hablar de ellas, pero ¿por qué se están investigando las células madre? ¿Qué son? ¿Qué rol juegan en el cuerpo? ¿Y por qué deberíamos saber más de ellas? Pues son unas células que tienen una capacidad muy interesante y son, como su nombre lo dice, son la matriz o son las madres del resto de células y tienen la capacidad de generar el resto de células especializadas que tenemos en el cuerpo. Estas células se encuentran en la mayoría de nuestros tejidos y ayudan en el proceso de reparación celular y de tejido. Lo que ocurre es que a medida que vamos envejeciendo, como ocurre en la mayoría de nuestras células del cuerpo, estas células van perdiendo esa capacidad específica que tienen. Y cuando hablamos de la capacidad específica, las células madre tienen dos funciones específicas que son diferentes a cualquier otra célula. Y esto es la capacidad de autogeneración o regeneración. ¿Qué significa esto? Que de una célula madre puede salir otra célula madre. Y también la capacidad de diferenciación. Eso significa que una célula madre se puede convertir en un tejido ya mucho más especializado. Llamémoslo un condrocito o cartílago, un miocito o músculo, ¿no? Entonces tienen esta capacidad de donde se encuentra una necesidad de reparación, ir y convertirse, y también son los directores de la orquesta a la hora de reparar estos tejidos. ¿Y esas células madre de dónde nacen? ¿Están en nuestro cuerpo, pero hay algún órgano específico que se encargue de fabricarlas? Cuando nacemos, cuando el embrio se forma, cuando los embriones se forman, hay unas células que ya tienen esta capacidad. De ahí vienen las células madre, de los blastocistos. Y desde que estamos en el embrión, estas células tienen esta capacidad y empiezan a reproducirse. Y se van acumulando en diferentes tejidos, ¿no? Hay ciertos órganos que tienen una cantidad mayor, hablando de órganos específicos, la médula ósea, el tejido graso también tiene una cantidad superior y también se encuentran en el músculo cardíaco y en la mayoría de órganos encontramos, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, desde que nacemos, estas células ya tienen esta identidad genética y están ahí desde que nacemos, ¿no? Conforme vamos envejeciendo, ¿estas células madre, qué ocurre con ellas? ¿Envejecen también? ¿Tienen una mitocondria como las células del cuerpo? ¿Cuál es la forma de estas células madre? Tienen una composición muy similar al resto de células del cuerpo, que son nucleadas. A medida que vamos envejeciendo, esas células van perdiendo la capacidad de ser esta función y también va disminuyendo el número de células. Entonces disminuye la función y también la cantidad de células que tenemos. Y esto ocurre como ocurre en cualquier otra célula del cuerpo humano. Lo que llamamos the hallmarks of aging en inglés o los puntos cardinales del envejecimiento. Esto ocurre en todas las células del cuerpo. Hay cambios en el ADN, hay cambios epigenéticos, hay cambios en el nicho donde están esas células madre. Las células madres se ayudan de otras células que forman este nicho, ¿no? Y son muchas células que le están enviando mensajes a las células madre y las células madre le están enviando mensajes a estas otras células. Entonces hay una modificación en eso. Hay acumulación de superóxidos y especies reactivas de oxígeno
que tienden también a ser tóxicas y a causar procesos inflamatorios. Esos radicales libres de los que estás hablando se acumulan en las células madre. Se acumulan en las Y células madre. las pueden dañar. Las pueden dañar y las dañan completamente. Aparte de eso, a medida que envejecemos, el cuerpo, que es inteligente, activa ciertos genes que son antitumorales, como el P53. Y estos genes, aunque nos ayudan a prevenir tumores, también hacen que las células madre muchas veces, si tienen un error en el ADN, las llevan a que tengan senectud o que hagan apoptosis, muerte celular, ¿no? El problema con senectud es que causan un proceso inflamatorio significativo y van causando inflamación crónica. O sea, estas células, ¿te refieres a las células cenecientes? Cenecientes. Explícame, porque es una palabra así un poco exótica, ¿qué significa una célula ceneciente? Célula ceneciente es como una célula zombie, una célula que está viva y está usando recursos, pero que está segregando citoquinas inflamatorias, está enviando estas señales inflamatorias, proinflamatorias. Entonces, no se muere del todo, pero empieza a generar este proceso inflamatorio que se esparce y empieza a contagiar estas otras células. Entonces es muy dañino para el cuerpo y causa una inflamación crónica que muchas veces pues, lleva a más envejecimiento y a más daño celular y de tejidos. Pero estas células cenecientes, o sea, estas células zombie, ¿son el resultado o son la causa? O sea, el resultado de llevamos un estilo de vida que quizás no es muy saludable, desarrollamos más células cenecientes, o son las células cenecientes las que causan el daño. ¿Cuál es el origen? Digamos que es difícil decirlo, es un poco de ambos, es un poco de ambos. A medida que vamos envejeciendo, estas células se vuelven mucho más frecuentes por estos cambios que estoy hablando en el DNA, en el ADN, cambios epigenéticos, acortamiento de los telómeros, toda esta serie de cambios que están asociados al envejecimiento de células. Y empiezan a haber mucho más células que empiezan a presentar estos cambios. Entonces hay una acumulación. Células cenecientes, si no están bajo control, lo que me estás diciendo es que causan más problemas. Son como ese niño travieso que está en la clase. Completamente. Y ahora se está trabajando mucho, si hablamos de eso, no me quiero enviar mucho, pero hablando de esta causa de células cenecientes, se está trabajando mucho en moléculas que son senolíticos, ¿no? Para que el cuerpo pueda detectar estas células y sacarlas, ¿no? Porque sí, en verdad es una causa muy, muy grande de envejecimiento. Pero esas células cenecientes, un organismo que tenga un sistema inmunológico trabajando correctamente, ¿las detectaría más rápidamente que una persona quizás que sea un poco menos saludable? Completamente, sí, eso es completamente cierto. Por eso es que es importante enfocarnos en la salud, ¿no? Y en este tipo de pilares del antienvejecimiento, que es buena alimentación, buen sueño, ejercicio diario y manejo del estrés, digamos que serían los 4 pilares del antienvejecimiento, y esto va a ayudar a que la acumulación de esas células sea mucho menor. Para las células madre, igual que para las células cenecientes, por ejemplo, precursores del NAD, tipos de vitamina B3, ¿son favorables? Sí, ¿Pueden ayudar? sí, son favorables. Lo que va a ayudar a esto es a que la célula tenga mucho más energía, ¿no? Y a evitar daños en el ADN mitocondrial, que también es una causa de envejecimiento muy grande. Entonces, tener esta fuente de energía que le estamos suplementando al cuerpo ayuda mucho a prevenir que estas células lleguen a estos cambios que terminan en senectud o apoptosis para muchas células, ¿no? ¿La apoptosis sería un problema, esa desaparición de una célula maligna? La apoptosis es un problema en cuanto al número de células madre, porque lo que hay es una disminución progresiva de células madre y lo que nos gustaría es preservar esas células por la mayor cantidad de tiempo posible porque tienen esta capacidad de reparación y diferenciación de la cual hablamos anteriormente, ¿no? Una pregunta con relación a eso. Se me acaba de ocurrir y quizás estoy totalmente en lo incorrecto, pero una persona que sufra de una condición autoinmune, que por ende tiene un sistema inmunológico desregulado, posiblemente estas células cenecientes no sean captadas, como mencionaste anteriormente, pero las células madre, ¿tú crees que van a ir disminuyendo de cantidad debido a que tenemos una regulación del sistema inmune y también de la habilidad del cuerpo de darse cuenta de que una célula quizá no debería morir todavía? Sí, completamente. Y las células madre también tienen un papel muy importante en la regulación del sistema inmune. Muchas veces nos ayudan a controlar el proceso inflamatorio y a evitar de que ocurran estas enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que vemos es que en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes hay una aceleración de la disminución de las células madre, completamente. Se van perdiendo. Sí, hay una desregulación completa del sistema y estas células madre se van perdiendo completamente. Yo he visto a lo largo de los años que generalmente muchas personas que tienen una condición autoinmune, después de unos años desarrollan más condiciones autoinmunes. ¿Lo has visto también? Sí, completamente, y es eso.
que se va perdiendo ese sistema de regulación completamente. Las células madre pierden también esa identidad muchas veces y termina el paciente teniendo un sistema inmune que está descontrolado completamente y causando unos problemas ya mucho más severos, ¿no? ¿Cuándo haces extracción de células madres? Porque yo sé que eso es un campo de investigación y de práctica tuya del día a día. Sí. ¿Hay células madre que van a ser de mejor calidad que de otras? ¿Cómo se puede identificar? Lo que nosotros le recomendamos a los pacientes que nosotros tenemos siempre que vienen a preguntarnos es que entre más temprano mejor la extracción. Ahora tenemos la capacidad de almacenar esas células madre, lo que se llama un banco de células madre, un banco de tejidos. Al almacenar esas células más jóvenes, esas células las preservamos a menos 200 grados centígrados en nitrógeno líquido, básicamente una preservación criogénica, y esas células no envejecen un día más. Entonces el paciente tiene la capacidad de tener unas células jóvenes que puede usar en el futuro. Entonces, entre más jóvenes mejor, eso es número uno. En cuanto a qué tejido usamos o de dónde extraemos esas células, hay un factor importante y es la edad. Pacientes que tienen más de 65 años que llegan a nosotros, mi preferencia siempre va a ser tejido graso abdominal, porque hay una cantidad todavía suficiente o una cantidad significativa de células madres mesenquimales. En la médula ósea vemos que hay una disminución significativa luego de los 60 a 65 años. Entonces no es el mejor tejido para extraer en pacientes a esa edad. Si llegan pacientes que tengo muchos atletas, por ejemplo, que por su estilo de vida puede que tengan una alta probabilidad de tener lesiones musculoesqueléticas, a estos pacientes a los 20 años los almacenamos. Tengo jugadores profesionales de fútbol, jugadores retirados de fútbol americano, en fin, muchos atletas, si ellos deciden almacenarlas y tienen esas células ahí, entre más temprano mejor. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. ¿Y esas células madre que podemos almacenar, qué beneficio tienen? Una persona que nos esté escuchando ahora y que haya oído hablar de las células madre. En general, mi enfoque o el enfoque de nosotros y de muchos médicos de medicina regenerativa es en enfermedades musculoesqueléticas. Ahora, se está usando mucho para enfermedades hematopoyéticas, linfomas de Hodgkin, non-Hodgkin, leucemias. Hay varios cánceres y tumores sólidos en los cuales se están usando células madre. Ese es en el presente, hablemos del presente. En cuanto a enfermedades musculoesqueléticas, osteoartritis es una de las mayores enfermedades que yo trato o que se tratan. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de la osteoartritis? Es dolor articular, ¿no? Y pérdida de la función articular, ¿no? Podemos hablar de cualquier tipo de articulación y va a desarrollar artritis. ¿Por qué? Porque hay una pérdida del cartílago, que es esta capa de tejido que ayuda a proteger estas articulaciones. ¿Y las células madre pueden ayudar a prevenirlo o a regenerarlo? Las células madre ayudan más que todo a prevenir la progresión de la osteoartritis y a prevenirlo. En pacientes que tienen signos tempranos de osteoartritis, hay una prevención completa, ¿no? Digamos que esa progresión de esa condición se disminuye y el paciente puede evitar tener cirugías, reemplazos de articulaciones que son muy comunes ahora y las podemos prevenir por años, décadas, ¿no? Pacientes que frecuentemente tienen este tipo de procedimientos con células madre. ¿Con cuánta regularidad una persona que tenga una osteoartritis necesitaría recibir un tratamiento? Hablando de la severidad, digamos que entre menos severo, menos cantidad de tratamientos o menos frecuencia. Pacientes que ya tienen signos, digamos, presentes de artritis y tienen dolor y tienen disfunción articular o tienen bastante pérdida de la movilidad, en estos pacientes yo recomiendo por lo menos una vez al año, ¿no? Y sí mejoran muchísimo en conjunto con rehabilitación o fisioterapia. ¿Una persona que no haga fisioterapia, las células madre por sí sola podrían ayudar? Ayudan a disminuir el proceso inflamatorio, ayudan a modular el dolor, pero no van a ayudar tanto a aumentar la funcionalidad de esa articulación. ¿Por qué? Porque el fortalecimiento de las estructuras adyacentes o los músculos ayuda mucho a quitar carga en estas articulaciones, ¿no? Y lo que vemos es que muchos pacientes que desarrollan artritis tienen mucha debilidad muscular, laxitud en los ligamentos y en los tendones, y eso crea mucha inestabilidad en las articulaciones.
A menos de que solucionemos el problema, que el problema viene de ahí, que los músculos, que son los que sostienen la carga, y muchas veces si hay debilidad de esos músculos, esa carga se transmite o se transfiere a la articulación y genera esa degeneración. O sea, a menos de que vayamos a la causa, el paciente va a continuar desarrollando o progresando en esa artritis, ¿no? Y si fuéramos a la causa, ¿cuáles serían algunas de las modificaciones de vida que tú le recomendarías a esos pacientes? Si son articulaciones, digamos, de las extremidades inferiores, sobre todo actividades de alto impacto, perder peso, normalmente a medida que vamos envejeciendo vamos aumentando de peso. La pérdida de hormonas también nos lleva a que perdemos densidad ósea, ¿no? 1 o 2% después de los 40 años. Sarcopenia o pérdida de masa muscular también después de los 30 años. Perdemos alrededor de un 5% cada década, ¿no? Y vamos aumentando en la cantidad de masa grasa. O sea, que una persona que a los 20 años tenía un peso y a los 60 tiene el mismo peso, la composición es diferente. La composición es diferente, completamente. Ha perdido músculo y ha aumentado de grasa la mayoría de veces y ha perdido densidad ósea. Eso pone mucha carga sobre las articulaciones. ¿Te vienen a ver pacientes, la mayoría que tienen problemas de salud, que tú crees que además de tener ese dolor hay algún cambio de estilo de vida que podría beneficiarles? Completamente. Y yo creo que el enfoque tiene que ser holístico, el enfoque tiene que ser en eso, ¿no? En darle salud al paciente. La mayoría de pacientes que me llegan con dolor tienen sobrepeso, obesidad y no son muy activos la mayoría de veces, ¿no? Entonces, cambios en la nutrición, cambios en el estilo de vida, manejar el estrés mejor, mejora del sueño, todo este tipo de cosas es el enfoque de nosotros. No solo enfocarnos en la parte de dolor, sino en la parte del estilo de vida y la modificación, para que el paciente tenga en verdad un alivio sustancial y duradero. ¿Cuál es el cambio más difícil de hacer que tú has visto en tus pacientes? Ejercicio, diría yo. Sí. Y los cambios nutricionales son las dos cosas más difíciles, ¿no? Sobre todo cuando no hay esa disciplina que se ha creado desde joven, ¿no? Es difícil cambiar eso muchas veces. ¿Por qué crees que cuesta tanto? Porque cuesta trabajo, porque es sacrificio, porque es algo que toma tiempo, porque se necesita consistencia y no vemos los resultados de un día a otro. Entonces, eso puede que nos desmotive mucho a la hora de hacer algo que tenemos que hacerlo y no vamos a ver los resultados, ¿no? Sino en 3, 6 meses, ¿no? Yo creo que eso es muy duro para muchas personas. ¿Qué le dirías a un paciente o una paciente que te viene a ver que sí está haciendo la parte activa de estamos aplicando las células madre, pero esa es la parte pasiva, pero la parte activa de jugar un papel en su propia salud le cuesta? ¿Cómo motivas a esos pacientes? Bueno, yo creo que una parte importante es que uno tiene que ser una extensión de eso, ¿no? Uno tiene que ser un ejemplo, ¿no? Para mí el deporte es vida, es salud, y eso es lo que yo trato de decirle a mis pacientes. Entonces, vivir en ejemplo o ser ejemplo para los pacientes es muy importante. Y reforzar que esto va a ser, si hacemos el tratamiento completo, si hacemos ambas cosas, el paciente va a tener un alivio duradero, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y brindarle las herramientas. Nosotros en la práctica nosotros tenemos nutricionistas, tenemos fisioterapeutas. Entonces, tener todo ese andamiaje que va a ayudar para que sea fácil al paciente enrolarse y mantener, ¿no? ese nuevo régimen. Yo creo que es importante. ¿Tú qué crees que es más fácil, hacer un cambio de vez o hacer pequeños cambios a largo plazo? Yo creo que hacer pequeños cambios y ir involucrando cosas poco a poco es mucho más eficiente para los pacientes. Yo creo que lo asimilan mucho mejor. En la experiencia de lo que nosotros hemos hecho, poco a poco vamos haciendo cambios y esos cambios se van cementando y el paciente veo también el impacto que están teniendo y eso reafirma que están yendo por buen camino. Yo creo que es muy importante eso para los pacientes. En tu propia persona, ¿eres de cambio rápido o radical o progresivo? Yo soy más radical. Yo cuando tomo una decisión, cambio completamente, ¿no? Tengo esa capacidad, ¿no? ¿Qué es lo que crees que te da esa capacidad, esa resiliencia de poder decir, no, aquí borrón y cuenta nueva, yo hago esto ahora? Creo que es algo que desde joven me enseñaron mis padres, ¿no? A tomar decisiones, a confiar en mis decisiones y a hacerlo mejor siempre. Eso me ha ayudado a través de mi carrera, no solo en la parte profesional, en la parte personal también, pero también he sido muy disciplinado en todas las cosas que he hecho y creo que eso ha formado un hábito y me da esa capacidad. ¿Qué le podemos decir a quienes quieren desarrollar esa disciplina, pero no les es tan fácil? Decirles que es posible, que todos tenemos esa capacidad de hacerlo, simplemente es tomar el primer paso, que es tomar una decisión y
todos los días decirse a sí mismo, este día yo decido hacer esto. Yo creo que es importante levantarse todos los días y dar gratitud y también decirse a sí mismo, hablarse palabras bonitas es muy importante. Y se nos olvida, pero es algo que todas las mañanas, si nos levantamos, nos miramos al espejo y decimos, nosotros somos suficientes, este va a ser un buen día, tengo la capacidad de hacer todo esto, eso por lo menos para mí ha tenido un impacto grandísimo en mi vida. ¿Tú crees que a veces algunos nosotros mismos o pacientes que vienen a tu consulta tienen una conversación negativa que se convierte en un autoproceso de perpetuar aún más la condición? Completamente, y lo veo mucho en pacientes con dolor, porque son pacientes que ya llevan una trayectoria y no les han funcionado ciertos tratamientos. Entonces ya llegan derrotados a la práctica, ¿no? Ya llegan a la consulta derrotados y me dicen, no, es que esto no va a funcionar. Digo, ten fe, sí va a funcionar. Entonces, cambiar eso es muy importante, sobre todo para la percepción de dolor. Y vemos que esos pacientes que ya vienen con esa mentalidad son mucho más difíciles de tratar. Estoy hablando de pacientes con dolor crónico, que han sufrido muchísimo, y eso, digamos que es una de las cosas más importantes para cambiar. Razón por la cual nosotros trabajamos con muchos psicólogos y psicólogos que hacen terapia cognitiva. Y esto los ayuda a cambiar ese tipo de patrones mal adaptados en el cerebro, ¿no? Entonces, es interesante porque el dolor está muy ligado a dos condiciones. Siempre que vemos dolor, la mayoría de veces, en un 80% vemos ansiedad y depresión. Con el dolor. Con el dolor. ¿Por qué? Entonces, hay un componente psicológico grandísimo. Es lo que hablamos de esto, ¿no? Que este paciente está ya derrotado, y eso cambia las vías neuronales y las vías de dolor, las va cambiando completamente. Tiene un efecto grandísimo sobre el sistema nervioso, ¿no? Estos patrones de depresión o ansiedad. Carlos, me gusta lo que mencionaste de hacer pequeños cambios. A veces es no lo que quitamos, sino lo que añadimos. Esta mañana yo estaba en un programa y me preguntaron cómo se pueden hacer esos cambios. Y digo, bueno, tu primer plato es un plato de ensalada que pesa 400 gramos o 1 libra y te comes todo eso. Es que no hace falta que te quite nada, se te quitan las ganas de muchas cosas. Entonces luego vas a tener una opción de algo más saludable porque ya estás lleno. Y a veces, no sé si te ha pasado a ti, que a veces el paciente tiene tanto miedo de que le vamos a quitar todo, que ya la mentalidad es que ¿qué voy a comer? En lugar de pensar, no te voy a quitar nada, pero tienes que comer todo eso que te voy a decir. Y luego si te queda hambre, pues elige lo que tú quieras. Completamente. Es pequeños patrones que van involucrándose, y el paciente va entendiendo, ok, esto no es tan malo, ¿no? Ok, puedo hacerlo, puedo lograrlo. Y son batallas que vamos ganando, ¿no? Con el paciente, y también el paciente va ganando sí mismo y le van dando mucho más confianza. Yo siempre digo, no existe condición sin inflamación. Entonces, antes me estabas hablando de esas células madre que se inflaman, células senecientes que empiezan a estar medio zombies. ¿Cómo te aseguras cuando extraes células que las células que extraes son las células que te van a hacer falta? Claro, buena pregunta. Nosotros tenemos un laboratorio, ¿no? Y también enviamos las muestras. Cada vez que extraemos estas células madre o estas muestras, enviamos una parte a un laboratorio tercero y ellos hacen unas pruebas. Las células madre tienen unos marcadores en la superficie que se llaman CD markers. Y estos marcadores, CD105, CD90, CD34 negativo. Dame un ejemplo de qué es un marcador para que nos lo imaginemos. Un marcador son las células tienen en la superficie, en el núcleo, tienen ciertas como antenitas, ¿no? Que podemos detectar, ¿no? Y tienen diferentes estructuras. Y estos se llaman clusters of differentiation, CD markers. Cuando mandamos estas muestras, las mandamos a que analicen estos marcadores, y específicamente marcadores que sabemos que tienen las células madre. Hay unos marcadores como el CD90, CD105 y negativo para CD34. El laboratorio nos manda a nosotros un reporte de eso y sabemos qué cantidad de estas células tenemos. Entonces podemos cuantificarlas y saber cuántos millones de células madre tenemos y almacenarlas. Entonces nos da con mucha certeza, porque es otro laboratorio, no somos ni siquiera nosotros, que las muestras que estamos tomando son muestras viables, que no hay. También mandamos las muestras para un panel infeccioso, asegurarnos que no hay ningún tipo de bacteria o virus, ¿no? Que ¿Puede ocurrir que cuando extraias se puede contaminar la muestra, ¿no? O sea, nosotros usamos todas las técnicas estériles necesarias, tenemos un clean room, un cuarto limpio donde procesamos estas muestras, ¿no? Pero puede que haya contaminación, y es lo menos que queremos, sobre todo cuando extraemos esas células y queremos regresárselas al paciente, ¿no? Entonces nos aseguramos de que tengamos todo este tipo de estudios antes de almacenar esas muestras. Entonces, dame un tour sobre cómo
se hace? Soy un paciente, una paciente en este caso, quiero que me ayudes porque tengo dolor o porque también se utiliza para el antienvejecimiento, ¿verdad? Sí, para antienvejecimiento también en la piel, pérdida del cabello. Digamos que no es mi enfoque específico, pero sí se usa mucho para evitar arrugas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre PRP y las células madre para la piel o para el cabello? Que Sí, entiendo que... muy buena pregunta. PRP o el plasma rico en plaquetas es una concentración grande de plaquetas que están llenas de factores de crecimiento. Tienen unos gránulos adentro y unos factores de crecimiento específicos. Estos factores de crecimiento salen en ese momento cuando los inyectamos en unas altas concentraciones en el lugar, y lo que hacen es que ayudan a señalizar para reparar cierto tejido y también para un proceso de angiogénesis o formación de vasos sanguíneos y aumentar el flujo de sangre. Digamos que el PRP es el fertilizante y las semillas son las células madres. Las células madres tienen no solo esa capacidad porque ayudan a segregar factores de crecimiento, pero también tienen la capacidad de segregar exosomas, que son unas vesículas o básicamente estos vehículos que llevan proteínas y llevan otro tipo de mensajes. Las células madre, me dices que pueden secretar exosomas, Sí. pero los exosomas, si entiendo bien, también se utilizan como una fuente antiedad o para el cabello. Explícame un poquito o sea, la célula madre genera muchas cosas y esas cosas todas tienen un beneficio. Sí, exactamente. Lo que ocurre con los exosomas y que lo están usando mucho ahora es que es una terapia que tiene mucha promesa para el futuro, pero en el momento actual o en la actualidad, la aplicación todavía no está completamente comprendida, digamos, porque estas células madre segregan ciertas proteínas, pero esas proteínas o ese mensaje que está enviando esa vesícula o ese exosoma está ligado al nicho o al entorno donde está esa célula madre. Cuando sacamos la célula madre del cuerpo y la ponemos en un laboratorio y la ponemos a producir exosomas, está produciendo algo, está produciendo una proteína o está produciendo un mensaje, pero no sabemos qué mensaje. Entonces ponemos eso en el paciente y en verdad no sabemos qué efecto puede tener. Muchas veces tiene el efecto deseado, que es un efecto de antienvejecimiento, reparación celular o reparación de tejidos, pero en el día de hoy no hay ninguna empresa que pueda producir un exosoma que sepa con exactitud que ese exosoma va a hacer algo. Entonces me estaba explicando la diferencia entre Células madres y el plasma el rico en plasma plaquetas. rico. Aparte de eso, las células madre tienen la capacidad de orquestar, es como el director de orquesta, como mencioné antes, o es el comandante, y le dice a otras células, por efectos paracrinos, le puede decir a otras células, repárate, ¿no? Regenérate. Entonces ayuda a que otras células también tengan esa capacidad de sanar. Entonces tiene una capacidad mucho más grande de reparación celular, de manejar el sistema inmune y antiinflamación que el PRP, ¿no? Una capacidad muchísimo más grande, mayor. Paciente te viene a visitar, primero se hace una extracción. ¿Cómo se hace todo eso? Lo primero es determinar para qué lo quiere el paciente o qué necesita el paciente, ¿no? Digamos que un paciente no necesita nada, que lo quiere hacer como una estrategia de prevención. Perfecto, no hay ningún problema. El paciente viene, nosotros hacemos el proceso de extracción en la oficina o en la clínica. Es un procedimiento de 10 minutos, no es doloroso, le damos sedación al paciente si lo requiere, pero en verdad no es necesario. Si es un paciente menor de 65 años, lo más seguro es que voy a recomendar aspirado de médula ósea. El lugar de extracción es en la parte posterior de la cadera. Hacemos una punción pequeñita, dormimos la piel antes, muy buena anestesia, hacemos una punción, extraemos esas células madre. Un procedimiento que toma máximo 10 minutos, ¿no? Una vez extraídas esas células madre, las llevamos al banco del laboratorio, que lo tenemos ahí, y lo que nos ayuda. ¿Por qué lo queremos tener ahí? Porque el transporte es muy fácil y sacamos esas células e inmediatamente las podemos procesar mínimamente, limpiarlas y almacenarlas. Entonces no hay disminuir los chances de infección y también viabilidad de esas células. Esas células están mucho más viables, no hay que transportarlas. Entonces inmediatamente se pueden almacenar. En dado caso que el paciente tenga más de 65 años o lo prefiera, algunos pacientes, tejido graso abdominal, hacemos una mini liposucción. Extraemos entre 100 y 200 mililitros, y eso también lo llevamos, mínimamente lo procesamos y lo almacenamos en ese momento. Parte de esa muestra, como mencioné antes, se manda a un laboratorio externo, que ellos hacen unas pruebas, todas estas pruebas que nosotros queremos, y en el entretiempo tenemos estas muestras almacenadas, pero ya cuando tenemos ese reporte, pues eso se lo informamos al paciente también. Le damos un reporte, tienes esta cantidad de células madres almacenadas,
y están listas para el uso, ¿no?, cuando el paciente los necesite. También tenemos la capacidad de extraer de sangre periférica, como donar sangre, pero digamos que la cantidad de células madre que podemos extraer es mucho menor. Hay pacientes que lo prefieren y tenemos los protocolos para hacerlos, pero si me preguntas a mí preferencia, digamos que médula ósea y tejido graso abdominal son las dos fuentes más fidedignas o más importantes que podemos ofrecer al paciente. Con una extracción, ¿cuántas terapias que has dicho que mínimo deberían ser anuales puede tener un paciente? Entre 15 y 20, diríamos. O sea, en una persona de 50 años, si se hace una sola extracción, puede tener suficiente hasta que tiene 70 años. Completamente. Pero tú recomendarías que antes de los 65 se hiciera otra extracción en la médula ósea. Aquí sí. También hay una técnica que se llama expansión celular, donde podemos expandir esas células, las ponemos en una incubadora de CO2 y podemos replicar esas células madre. Tengo que ser cuidadoso con lo que digo aquí en Estados Unidos porque aquí no nos permiten hacerlo, pero en otros países es completamente legal y se puede hacer. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silkface. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silkface y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Y esa duplicación o replicación de células puedes controlarla en el sentido de que antes estábamos hablando de los exosomas, Sí. que cuando extraes ese exosoma lo puedes multiplicar, pero hay descontrol de saber qué función tendrá en el cuerpo. Sí. ¿Qué ocurre con las células madre? Con las células madre no hay problema. Básicamente es algo que ya llevamos haciendo por mucho tiempo, no yo como lo digo, pero es algo que está muy documentado, hay protocolos estandarizados, se puede hacer, ¿no? Y en verdad, cuando son estudios clínicos, por ejemplo, la Universidad de Mayo o la Clínica de Mayo ha hecho muchos estudios y recientemente hizo un estudio donde con pacientes parapléjicos y cuadriplégicos hicieron esta expansión celular, les extrayeron células madre, hicieron una expansión celular para llegar al número que eran 150 millones de células madre y eso se lo inyectaron al paciente y tuvieron unos resultados muy buenos a la hora de medir regeneración de tejido neurológico y mejoras en la percepción de dolor, y todavía no está completamente claro en la capacidad que tiene, pero sí es muy prometedora para pacientes que tienen daños neurológicos completos. ¿Pero un cuadripléjico podría volver a caminar? Eventualmente pensamos que sí. Y los estudios están arrojando cosas muy prometedoras. Esa proliferación de células que no se puede hacer en Estados Unidos, ¿qué países sí lo tienen? En Latinoamérica se puede hacer, en Europa se puede hacer. O sea que eventualmente... La FDA es la que tiene un control bastante grande sobre las células madre. Tenemos bastante esperanza de que las cosas van a cambiar y que van a ir mejorando, pero digamos que eventualmente sí va a ser posible hacerlo. ¿Cuál es el dolor más típico por el que te vienen a visitar? Dolor de espalda o de columna, diría yo. ¿En qué partes? La espalda baja, parte cervical. Y tiene mucho que ver con el sedentarismo y, digamos, el estilo de vida que tenemos ahora, ¿no? La mayoría estamos sentados por 8 o 10 horas, no hacemos ejercicio muchas veces, o si hacemos, pues eso debilita mucho la columna y los músculos que le dan estabilidad a la columna. Al debilitarse esos músculos, vuelvo a lo mismo, esas articulaciones que se llaman facetas en la columna terminan sosteniendo todo ese peso y eso genera mucho dolor e inflamación de esas articulaciones, ¿no? Es lo que veo más comúnmente, el día a día. ¿Tú crees que incluso el hecho de tener una rutina de caminar puede reducir esos riesgos? Completamente, porque estamos usando esos músculos que le dan estabilidad a la columna, los músculos abdominales, los músculos paravertebrales. El uso de esos músculos es esencial. Y era lo que hacíamos antes. Antes estábamos de pie todo el tiempo o moviéndonos todo el tiempo y la incidencia de dolor de espalda no era tan alta. Ahora veo que hasta jóvenes me llegan. Tengo pacientes que son productores de música. Un productor de música está sentado muchísimo tiempo, por ejemplo, 20, 25 años ya con dolor de espalda y con degeneración. Ya vemos signos de degeneración y artritis temprana en las articulaciones. ¿Tú crees que el uso de teléfonos móviles, todos los dispositivos que crean esas posturas incorrectas también juegan un papel? Completamente. La postura tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque pone mucho estrés sobre las estructuras de la columna. Va a llevar a degeneración temprana. O sea, el tener una postura incorrecta puede jugar o tener un impacto en la degeneración. Sí, completamente. Completamente. Porque
De nuevo, la columna no está diseñada para esas posiciones y pone mucho estrés, Y a veces algo tan fácil como caminar. algo tan fácil como caminar. Mi padre me llamó hace un par de meses y me decía que tengo un problema con los riñones. Y yo le dije, ¿en los riñones? Pero si tú nunca has tenido problemas en los riñones. Y dice, sí, es que me duelen. Digo, eso es un pensamiento del lumbago. Digo, le dije, mira, papá, vete a caminar. Digo, ¿has estado caminando como tú caminas? Dice, no, es que hacía mucho calor. Digo, pues salte a caminar 2 o 3 kilómetros, 1,5 millas. Camina a la mañana y me llamas. Y dicho y hecho, se fue a caminar. Al día siguiente me llama. Digo, ¿cómo está tu espalda? Dice, bien. Dice, ya no me duele. Digo, es que no son los riñones. Mucha gente piensa que el dolor de la espalda baja es el dolor de riñones. Y yo imagino que lo ves, que muchas veces es pensamiento por falta de movilidad. Completamente. Y es bastante interesante lo que tú dices. Recientemente leí un artículo nuevo que salió aparte acerca del yoga y cómo el yoga tiene un impacto tan grande en el manejo del dolor. Es una de las mejores actividades. Yo se lo recomiendo a todos mis pacientes. Y no es el único artículo. Tenemos suficientes datos clínicos ya. Este es simplemente otro artículo más que muestra la importancia del yoga. Estirar diariamente. Algo tan sencillo como estirar diariamente previene el dolor significativamente, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo tan básico, tan sencillo? Yo creo que debemos de enfocarnos más en educación temprana. Yo creo que eso es algo muy importante. Si nos enseñan desde niños a que esto es importante, cuidar nuestro cuerpo, buena nutrición, en las escuelas, si nos enseñan este tipo de cosas, a amarnos, a querernos, ¿no? Está bien que aprendamos otras cosas, pero aprender del cuerpo humano, aprender cómo funciona el cuerpo, cómo prevenir este tipo de cosas, ¿no? Cómo debemos vivir, cómo debemos comer, sería mucho más fácil para todos, ¿no? A muchos nos toca aprender a medida de que van pasando cosas y nos vamos enfermando. Ok, ahora tengo que modificar, ¿no? A la fuerza. Y yo creo que así es muy difícil muchas veces. ¿Y en qué punto el doctor Carlos de la Hoz decidió dedicarse a investigar las células madre? Buena pregunta. Tuve una lesión en la rodilla, me caí haciendo deporte y me lesioné uno de los ligamentos. Y no quería inyectarme corticosteroides. Fui a un ortopedista, colega, y me dijo, mira, te puedo inyectar corticosteroides. Yo dije, la verdad, no me interesa. Empecé a mirar qué otra cosa había y plasma rico en plaquetas apareció en muchos estudios y dije, bueno, esto fue hace 10, 15 años, no sabía mucho del tema. Me lo inyecto, tuve una mejoría increíble, no tuve que tener cirugía, no tuve que hacer más nada. Le dije, ok, esto es algo que yo le puedo ofrecer a mis pacientes. Empecé a involucrarlo porque cuando yo me entrené en dolor, me entrenaron con terapias tradicionales que eran corticosteroides, ¿no? Y medicamentos y opioides y esto, y a mí nunca me gustó esa línea. Quería una línea mucho más natural. Al usarlo, me convertí en un creyente y empecé a usarlo en mis pacientes y a raíz de eso me metí más, hice un board en medicina regenerativa y pues he tenido resultados increíbles y me parece que es una opción excelente para los pacientes, ¿no? ¿Qué le dirías a un paciente que está a punto de hacer una cirugía en la espina, en la espalda, o que está pensando en hacer un reemplazo de una articulación antes de decir voy a ir por ortopedia? Yo le diría que hay otras opciones, que evalúe esas opciones. Es importante ir a médicos calificados, obviamente, pero son opciones viables. Es importante que el doctor sea muy ético a la vez. Yo cuando ya tengo un paciente que ya está en una etapa avanzada de osteoartritis, con mucho dolor, mucha disfunción, ya en ese momento yo le digo, mira, sinceramente no hay mucho que yo pueda hacer. Cuando hay daños en la columna también que ya son sustanciales, unas hernias muy severas, por ejemplo, o pacientes que ya tienen disfunción motora, tienen debilidad o tienen alteraciones, ¿no? Motoras, yo les digo, mira, esto ya es de neurocirugía. Y he tenido muchos casos así y después los pacientes me dan las gracias porque es la decisión correcta. La cirugía sí tiene su uso, pero me parece que ahora tenemos esta nueva área de la medicina que en verdad ha ayudado muchísimo a prevenir cirugías y a darle una opción mucho más viable a pacientes. Y que una vez se extirpa un órgano, se ha extirpado, o sea, no vas a poner... Y muchas veces no sabemos, pero esos reemplazos de articulaciones tienen una vida media también o tienen una duración de 10 a 15 años. Entonces estamos viendo que pacientes que tuvieron un reemplazo después tienen que tener una revisión en 10 y 15 años, que son cirugías mucho más complicadas a la vez, ¿no? Entonces prevenir o postergar estas cirugías lo más posible, obviamente con calidad de vida, que el paciente tenga calidad de vida, es algo que es muy importante. Dolores de las cervicales y de los hombros, ¿cómo los manejas? Dependiendo del origen del dolor,
podemos usar plasma rico en plaquetas, ortobiológicos y células madre la mayoría de veces. ¿Qué es un ortobiológico? Ortobiológico es ácido hialurónico o algún otro tipo de sustancia biológica, digamos, colágenos, hay tipos de fibrinas que podemos usar, ¿no? Algunos sellantes que podemos inyectar en los discos, que son de origen biológico y tenemos acceso a ellos y son mucho más naturales. ¿Y ayudan? Ayudan, claro que sí, sí. ¿Hay un tipo de paciente específico que se beneficia más? Depende de la condición, digamos, depende de ciertas hernias discales que son más contenidas, que tienen fisuras nada más en el disco, pero no están tan grandes todavía, comprimiendo la columna. A esos pacientes les va muy bien. Igual plasma rico en plaquetas y células madre, ¿no? ¿Qué es una hernia discal? Una hernia discal, tenemos estos cojines de cartílago en la columna, desde la parte cervical hasta la parte lumbar sacra, y están entre las vértebras. Y la función es amortiguar. Estos discos, a medida que vamos envejeciendo, van perdiendo hidratación. Y esta pérdida de hidratación, ligada al impacto cotidiano y también de actividades de alto impacto, van haciendo que creen fisuras. Y eventualmente esas fisuras se pueden convertir en una ruptura y el núcleo, que es una sustancia gelatinosa, empieza a salir. Eso es lo que llamamos una hernia. Cuando sale, el problema es que la parte más débil es la parte posterior por donde pasa la columna cervical y empieza a presionar sobre nervios. Ahí es cuando tenemos síntomas como ciática en la parte inferior, en la parte lumbrosacra, y en la parte superior podemos tener dolores que se irradian hacia las extremidades superiores, ¿no? Es muy molesto, es muy debilitante y pues puede ser severo, que puede causar alteraciones motoras y debilidad y pérdida de la función. ¿Y el uso de células madres, si hay una hernia discal, generalmente son más en la parte baja de la espalda o pueden ocurrir en cualquier lugar? Más frecuentes en la parte baja porque es el lugar donde sostiene más peso, pero también en la parte cervical ocurre mucho a raíz de accidentes la mayoría de veces. Las células madre lo que van a hacer es disminuir ese proceso inflamatorio y ayudar a la parte de reparación. Desafortunadamente los discos intervertebrales no tienen buen flujo sanguíneo y esto disminuye la capacidad de reparación. Entonces cuando inyectamos estas células madre en esa área, eso disminuye ese proceso inflamatorio y ayuda a fomentar o promover esa reparación, ¿no? de ese disco. ¿Qué le dirías a un paciente que tenga miedo de pensar que va a utilizar una terapia o una vía médica todavía nueva? Ya la medicina ha probado, ya tenemos suficientes datos. Lo que estamos haciendo aquí, sobre todo en los Estados Unidos, a lo que tenemos acceso ya es algo que ha sido comprobado por muchos estudios clínicos y es muy seguro. Al mismo tiempo, estamos usando las mismas células del paciente. No hay chances de autoinmunidad o de ningún tipo de reacción, ¿no? Y muchas veces estas terapias son mucho mejores que usar algún tipo de otra sustancia, corticosteroides o algún otro tipo de medicamentos, ¿no? Entonces le diría que ya eso está aprobado por mucho tiempo y la data clínica ya es suficiente como para mostrar que es beneficioso. Pues, doctor Carlos de la Hoz, gracias por estar en Cómo Curar y por enseñarnos que existen otras opciones fuera de la cirugía, fuera de los corticoides, y esperamos tenerte en el programa en un futuro cercano de Claro los que sí, con mucho gusto, ha sido un placer y espero que tu audiencia haya disfrutado tanto como yo. Gracias a ti. Gracias. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.